hacer entonces, bueno, ahí la idea era hacer un menú, pero cuando me dijeron que era y lo comuniqué en Facebook, entonces lo hice, pero bueno, de hecho que están ustedes aquí, vamos a analizarlo. Entonces, bueno, digamos, al desayuno puede ser una bebida, la bebida que la persona pues suele consumir, generalmente en nuestro país de costumbre es café, ¿no? Puede ser café, té, ¿verdad? Y bueno, un ejemplo, como el menú es una tortilla de maíz, o sea, puede ser una tortilla con producto mínimamente procesado, como por ejemplo una harina de maíz, que ¿verdad? No es un producto súper procesado, por decirlo así. Habrá otros que quieran comprar el maíz cascado y hacer la tortilla y meter la masa en el refri, habrá otros que harán ellos mismos la masa, y habrá otros que tenemos que comprarla ya lista. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, como hablábamos con doña Cecilia, de las variedades de desayunos, por ejemplo, digamos desayunarse, como dijimos ahora, las tortas la torta de maduro, digamos, los panqueques que hablamos de avena, un par de festivales, por ejemplo, que es un alimento sumamente integral. El alimento se cocina hasta con casa. Solo no vea. Entonces, cuando nosotros llegamos, nosotros lo estamos abriendo por primera vez. Ese alimento no ha tenido intervención humana de nadie. O sea, solo usted le está quitando la cáscara. Entonces, quiere decir que es un alimento prácticamente en su versión original. Ahí, eso es lo que tenemos que buscar. Alimentos que estén mínimamente intervenidos por otros seres humanos, por otros procesos industriales. Entonces, podría ser eso. Por ejemplo, ahí ponemos pues una proteína casi en todos los tiempos de comida, pero eso va a variar mucho de persona a persona, y dependiendo de los gustos, de la adquisición económica. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Entonces ahí ponemos la tortilla con una torta de huevo con espinaca. Entonces ahí le metemos la partecita, ¿verdad? La partecita beneficiosa, la parte verde que vimos del primer grupo. Y le ponemos también un pedacito de papaya trozos, ¿verdad? Entonces ya tenemos que de ese desayuno prácticamente 75% del grupo beneficioso. Sí, prácticamente, ¿verdad? Casi del 50%. Ok, entonces bueno, después la merienda de la mañana puede ser una fruta, puede ser el pan, como decía Catalina, un yogur, por ejemplo. Pueden ser opciones así. En el almuerzo tenemos ahí una opción de la bebida agua pura. El agua es un producto, por decirlo de alguna forma, que pues, no es normalmente como que la bebida de predilección, ¿verdad?, de todas las personas, pero es muy importante tomar agua y hidratarnos adecuadamente. Entonces, una de las opciones puede ser incluir unas bebidas fuertes y evitar el exceso de jugos, refrescos de paquete. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, papas salteadas con aceite de oliva, brócoli, zanahoria hervida, un filete de pescado cocido, salsa de tomate natural. ¿Qué les parece esa opción? Y no es algo súper complicado de hacer, porque aquí estamos tratando de buscar comidas que no sean súper elaboradas, ¿verdad? O sea, necesita pasar uno ahí 4 horas en la cocina, por decirlo así. Bueno, ya llega el café de la tarde o la merienda de la tarde, y la persona consumió, hablando de ejemplo que nos dio Catalina, el panqueque de avena. Pero podría ser otra vez la tortilla de maíz. Vean que aquí en todo el día, prácticamente la persona no tiene casi productos de panqueque. Tomando en cuenta que no ha cocinado con la salsa de tomate, ¿verdad?, que dice de campo no sé dónde, cosas así. Una pregunta, por ejemplo, ¿y las barritas estas de con las granola? Sí, o las de Tosh, ajá, o las Vicenturi. Ok, bueno, es importante tener en cuenta que todo el supermercado, la mayoría de productos alimentarios del supermercado son procesados. No todos los procesados quiere decir que son malos. No todos, ¿verdad?, son de consumo diario o de consumo usual. Ahí es que eso depende mucho de la persona, de qué se lo vayamos a recomendar, de cuántas se va a comer por día, de cómo es el resto de su alimentación. Entonces esas cosas hay que valorarlas antes de decir si yo si no. Pero podría ser una opción de vez en cuando. Podría ser una opción de vez en cuando de consumo, como para variar la alimentación. Podría ser perfectamente. Y en barritas hay muchísimas opciones. Entonces hay opciones con mucha azúcar, con mucha grasa, muy altas en calorías. Entonces a veces con el nombre barrita tendremos como confundirnos y ya la gente asume que es sano, o que es
que es bajo en calorías, casi siempre resume eso. Entonces cuando dice barrita de granola, entonces la gente dice, bueno, voy a llevar esto para no llevar las galletas, ¿verdad?, de chocolate. Mejor poner el nombre. Entonces, digamos, ponemos eso, ¿verdad? Y a veces son más iguales o más altas en calorías. Entonces es importante como informar, ¿verdad? Ok, entonces bueno, llega la cena y en la cena la persona dice una mazorca de maíz hervida y una ensaladita de repollo y tomate con aguacate. ¿Qué les parece? Yo sigo molestando, pero es que me encanta la educación. Yo una vez, yo siempre he sabido que lo que usted consume, el cuerpo si usted consume vegetales y cosas, tenés el cabello bonito, tu piel bonita y todo. Por eso el dicho que dice, dime qué comes y te diré quién eres. Y es que eso es lo que pasa. Ahora los trastornos hasta menstruales y todo tiene que ver mucho de todo eso. Sí, yo sé porque lo he oído, ¿eh? Y digo yo, si uno consume cosas buenas va a tener un cuerpo bueno, ya no va. Pero digo yo, a veces le dicen, usted que el champú, porque ese champú te va a poner el pelo brillante, o sea, y la persona no está comiendo cosas sanas que pueden reflejar. Eso es súper interesante, usted nos está comentando, uno se tiene que nutrir de adentro. Sí, de adentro para afuera, dime lo que comes, y yo te diré quién eres. Entonces yo, o sea, ya. Tal vez ahorita los niños tengan que ver otras cosas, ¿verdad? Como el manejo del estrés, por ejemplo. Sí, puede ser que si uno no está durmiendo bien, está estresado, se le va a empezar a caer el pelo y un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Pues hay muchos factores que intervienen, pero la alimentación es uno de los principales. Yo siento que tiene que ver mucho. Claro. Eso que dice que no iba al supermercado con mucha hambre, Eso sí es cierto, sí, totalmente cierto. porque esto es todo el mundo rápido. Bueno, es que uno, no es muy buena idea hacer la prueba, pero si uno va con hambre al supermercado se le va a antojar todo lo que hay. Doctora, disculpe con todas las preguntas, ya uno tiene cierta edad, tiene como más como que ya como que hubiera aprendido más o que se dio inglés, sí, ahí entonces No, está súper bien, se está haciendo no, ya después no la molesto. no, para nada, si esa es la idea es que todos conversemos. Entonces, bueno, este menú es un menú de 6 tiempos de comida, más no todos hacemos 6 tiempos de comida. Hay días que puede ser que hagamos 4, otro día hacemos 3 tiempos, otro día tal vez hacemos 5 tiempos. Entonces no quiere decir que es una regla hacerlo así, pero lo importante es que nos guiemos por esa forma de hacerlo. O sea, la idea principalmente es que incluyamos, estén más presentes los alimentos frescos, los alimentos cero procesados, que en lugar de pensar que cuidarnos, porque lamentablemente esa es la idea ahora, ¿verdad? O muchas veces se ha distorsionado eso, entonces la persona que se quiere cuidar tiene que andar comprando un montón de cosas del supermercado, gasta un montón de plata digamos en paquetes de galletas que digan sin azúcar, light, que se me ocurre más, embutidos light, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de más bien hacer que nuestra alimentación se dirija más hacia lo menos procesado, porque va a ser la alimentación que viene con sus nutrientes más intactos, con la mayor cantidad de fibra y fusionar esto con la forma de cocinar. Entonces puede ser que yo haga yuca, pero si todo un tiempo la hago frita con un montón de mantequilla, ¿verdad? Entonces probablemente pues, no sea la mejor forma de comerla. Entonces es una cuestión de fusionar ambas cosas, es tanto la forma como yo cocino, como las selecciones que yo hago, y claro que está la cantidad también, ¿verdad? Cantidades moderadas, o lo que la persona ya requiera, ¿verdad? Porque eso está a nivel individual. Entonces, esta es la sesión que yo les traía hoy, es un refrescamiento. Ahora vamos a poner esta imagen para terminar, la de la alimentación, vamos a volvernos un momentito. Vamos a poner la alimentación de nuestros ancestros, ahí hacemos un repaso de análisis. Entonces, vamos a ver acá. Para terminar, vamos a dejar esa imagen ahí. Entonces, eso nos va a recordar que vamos a tratar de volver a nuestras raíces. Esa
es la idea, volver a comer más natural. No es necesario estar simulando siempre las comidas comerciales. No es necesario siempre, ¿verdad? Que en la casa un viernes en la noche tenemos que hacer siempre pizza, porque eso es lo que nos dice, ¿verdad? El marketing nos ha enseñado la sociedad. Entonces es lo que se come para ver películas. O no siempre tenemos que simular el hecho de que, digamos, tenemos que a las comidas llenarlas de salsas. Entonces podemos nosotros aprender a comer. Y esa es la idea. Entonces cuéntenme si tienen alguna duda, consultan. No sé si ahí, por ejemplo, las personas hacen preguntas por ahí, en redes sociales, no sé si hacen por ahí. ¿Ah? No, ¿cuál es su nombre, perdón? Jorge. Don Jorge, adelante. Sí, todo esto tiene que haber alguna relación, sí o no, digamos, con el sedentarismo, que hay personas que... Demasiado, o sea, es demasiado, uno de los primeros problemas principales ahora es el sedentarismo. Hay mucha obesidad. Sí, claro, y también no solo eso, porque hay personas delgadas muy sedentarias, entonces igual son personas enfermas, por decirlo así. Entonces el sedentarismo es un problema a nivel global y definitivamente tenemos que tratar de movernos más. Yo creo que un promedio cada persona como 7 con obesidad. Sí, de hecho que sí, un montón. Entonces, bueno, creo que les va a servir la sesión, que se pudieron autoexaminar principalmente, y les agradezco por acompañarnos hoy en este ratito. Cualquier duda, pues quedo a la orden. Bueno, entonces ya me despido de ustedes para servirles. Importante, en realidad en estos días ocupamos mucho cambiar nuestros hábitos alimenticios y pues ahí queda la charla, la capacitación que se va a estar generando una vez para que ustedes puedan estarla viendo más detenidamente y lo importante es pues estar haciendo cambios, aunque sea paulatinamente poquito, para llegar a alcanzar nuestros objetivos y tener la mejor salud. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar acá también. Gracias. Una última pregunta, que me acordé hasta